Buenas noches, bienvenidos al Archivo Histórico. Tenemos hoy una documentación que vamos a presentar realmente interesante. La documentación es hija de su tiempo y en este caso en concreto estamos hablando de una documentación generada en el contexto del Ministerio de Agricultura en la segunda mitad del siglo XX. Vale la pena comentar que la documentación del organismo del que ahora hablaremos, que se llama Instituto Nacional de Colonización, realmente como tal institución nace en 1938, nace en octubre de 1938. El dato es significativo porque, por situarnos en contexto, España atraviesa uno de los periodos más duros de su historia en esa parte del siglo. Ustedes recordarán que la guerra termina en abril de 1939 y, lógicamente, la posguerra, en un contexto de una nación completamente devastada por los acontecimientos bélicos, implica que es necesaria una intervención de la administración para poder paliar todas las consecuencias de lo que fueron esos acontecimientos. 1938, el gobierno, todavía en 1938 existen dos gobiernos, todavía existe la Segunda República y existe el gobierno constituido en Burgos por el general Franco. Dictan una serie de normas relacionadas con el campo y una de ellas es fundamental, que es la ley que crea el Servicio de Recuperación Agrícola. En 1938, antes de que acabe la guerra, ya se es consciente de que va a ser necesario intervenir por parte del Estado, por parte de la Administración, para poder paliar la problemática de la devastación. Bien, pasan unos meses y nos vamos a 1939, la guerra ha terminado, pero estamos en abril, termina la guerra en España, estamos en septiembre y empieza la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el Estado español se encuentra en una situación verdaderamente espectacular. Es decir, a los problemas internos añadimos los problemas externos. ¿Qué sucede de eso? Hay un colapso total de la economía española, un colapso absoluto. Se interrumpe el comercio, se interrumpen las comunicaciones. España sobrevive a duras penas con sus propios medios, que son muy escasos, y como consecuencia se producen determinadas acciones de la administración que intentan intervenir para que la economía vuelva a revitalizarse en la medida de lo posible, dentro de la dificultad. 1938, decía, por parte del Ministerio de Agricultura se crea el Instituto Nacional de Colonización. El Instituto Nacional de Colonización es un servicio del Ministerio de Agricultura que tiene como finalidad la formación de colonos, la preparación del suelo, la intervención en materia de ingeniería rural en cuanto a desarrollo, lógicamente, y equipamiento, la explotación, técnicamente en relación con la actividad agraria, y una cuarta finalidad muy curiosa, que es la de embellecimiento de la vida rural. La parte de embellecimiento de la vida rural la conoce todo el mundo, porque es lo que dio origen a esa intervención de la sección femenina en los pueblos, y bueno, esos festivales de música, de artesanía, que han sido yo creo que conocidos por toda la población. En concreto, en el archivo hemos podido localizar dos fuentes documentales diferentes. La primera fuente documental, desde 1938 a 1964, abarca el primer periodo de funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización y nos da una información muy precisa en relación a cómo se interviene en el campo segoviano, con datos estadísticos y con incluso información gráfica a través de una serie de publicaciones que realiza el Ministerio y que hemos conservado. Desde 1965 a 1971 la situación cambia.
Ahí tenemos una fuente documental que es la totalidad de los expedientes del Instituto Nacional de Colonización individualizados. La riqueza informativa de estos expedientes es extraordinaria, porque están completos. Tenemos la serie completa, desde 1965 a 1971. Es un tipo de expediente verdaderamente interesante porque dentro de la propia estructura del expediente vemos que hay dos fases completamente diferentes. La primera es la fase de solicitud de la ayuda, con el informe preliminar del ingeniero, que se traslada a Madrid. Madrid autoriza esa ayuda y otorga una cantidad a cuenta. Y segundo es el informe de cumplimiento de condiciones. Lógicamente al industrial, al agricultor, al ganadero se le exigía que cumplieran unas condiciones relacionadas con la inversión y eso se comprobaba. Y hay un informe del ingeniero que hace referencia al cumplimiento de condiciones, y es muy exhaustivo, porque claro, este tipo de intervenciones no había otra manera de hacerlas que de forma directa. Bien, en ese contexto el expediente nos da información de la historia institucional, no solamente de ámbito nacional, sino de ámbito provincial, en el que podemos ver las unidades que intervienen, podemos ver los ingenieros que intervienen, podemos ver las personas que intervienen, con una particularidad, y es que además en los informes de viabilidad de la ayuda hay informes sociales, y además de haber informes sociales hay fiadores. Entonces, es decir, al agricultor no se le daba la ayuda por el sol, sino que además tenía el apoyo de familiares, de vecinos, de amigos, lo cual da una idea de una estructura, de un tejido social que lógicamente se sumaban fuerzas para poder salir adelante. Se le ha dado mucha trascendencia a la creación del Instituto Nacional de Industria, que fue la gran herramienta del nacido régimen franquista para intentar capear el temporal de la crisis económica terrible de aquellos años. Sin embargo, el campo, a través del Instituto Nacional de Colonización, que después deriva en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, se han quedado en un segundo plano, incluso a nivel documental, que ahora tenemos íntegro en el ámbito de la provincia de Segovia, lógicamente a disposición del ciudadano y del investigador en el archivo histórico. La documentación estará disponible desde el 12 de abril al 12 de mayo en el Archivo Histórico Provincial, como hemos dicho, y tanto recordar que tenemos no solamente los expedientes del segundo tramo de documentación de ayudas del Instituto Nacional de Colonización, sino además también la documentación correspondiente al primer 25 aniversario, que tenemos íntegro el informe del Ministerio y el reportaje fotográfico original correspondiente a esos primeros 25 años.